Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Palabra de Doctor. Nuevamente tenemos la presencia de nuestro gran amigo, anestesista, experto en dolor, el doctor Hugo Salinas, a quien le damos un fuerte aplauso. Muy bienvenido, Hugo. Bienvenido a este nuevo capítulo de Palabra de Doctor. Muchas gracias, Esteban. Encantado de estar nuevamente con ustedes, contigo. Y ojalá que sirva para que le ayude a mucha gente este programa. Estamos seguros que sí, porque ustedes saben, amigos, que durante toda la semana dejamos nuestra caja de preguntas y en las cajas de preguntas ustedes nos van haciendo las preguntas que después nosotros le vamos comentando a nuestro especialista. Hoy día, como comentamos, dijimos que vamos a hablar de dolor crónico. Entonces vamos a partir con la primera pregunta. ¿Qué es el dolor crónico? Se habla de dolor crónico cuando un paciente o una persona tiene un dolor de más de 3 meses de evolución. O sea, ese es una definición temporal. Pero sin embargo, a veces el dolor crónico se manifiesta antes de los 3 meses. Cuando nosotros vemos dolor crónico, sabemos que el dolor crónico puede estar dado por distintas enfermedades, patologías, como le decimos nosotros, que es la forma de poder decir alguna enfermedad. Y vemos que tú nos trajiste un esquema, un ser humano con distintos puntos. Quiero contarles que Hugo también, aparte de ser anestesista, anestesiólogo, aparte de ser experto en dolor, él también tiene una excelente formación en China en acupuntura. Así que cuéntanos un poquito, ¿qué es este mono? Aunque no venía preparado. Es la representación, ¿cierto?, de un hombre, ¿cierto?, en la cual los distintos puntos vemos las líneas de acupuntura, los puntos de acupuntura que reflejan el ser interno, el estar interno del cuerpo, y que esto se expresa, digamos, en la parte externa, ¿cierto? Y mediante un tratamiento con acupuntura, que son unas pequeñas agujas que se insertan a lo largo, digamos, de algunos puntos, dependiendo de la enfermedad, se logra la curación o el alivio de su enfermedad. En realidad, lo que te quiero decir que la medicina oriental, digamos, china, en este caso acupuntura, es muy distinta en la forma de ser presentada, pero en el fondo va a atacar las mismas enfermedades, como un esquema médico distinto, digamos. Trata lo mismo de otra forma. Exactamente. Muchos de nuestros queridos amigos durante toda la semana nos fueron enviando preguntas, las cuales tenemos aquí que vamos a ir comentando en unos minutos. Pero muchas veces la gente se confunde un poco o mezcla o piensa que la acupuntura es casi mágico y que con aguja en distintos puntitos uno puede tratar enfermedades, quitar dolor, y la verdad es que muchos de estos puntos se correlacionan anatómicamente con nervios o con puntos sensitivos que son los que a ti te van a permitir poder generar bloqueos. ¿Qué significa un bloqueo? Un bloqueo es cuando uno tiene un nervio, el nervio puede ser motor o sensitivo, y a través de un procedimiento uno puede paralizar ese nervio para que la extremidad o lo que nosotros estemos buscando no se mueva o no sienta dolor. Hugo, aprovechemos al máximo esto, porque una de las anestesias más habituales que son anestesias regionales que se hacen con procedimientos, con pinchazo, es la anestesia peridural o espinal, que es la que se usa en general para todas las cirugías de la cintura hacia abajo o para las cirugías de cesárea, por ejemplo, o los partos que son habituales. ¿Qué es lo que uno está bloqueando con eso? ¿Qué es como el procedimiento más general que se hace? Claro, hay que hacer una distinción entre anestesia espinal y epidural. Epidural es seguramente todo lo que conocen nuestra audiencia, digamos, es la que se utiliza para el trabajo de parto o la operación cesárea. Y esta anestesia epidural puede no producir un bloqueo completo motor, pero sí de la sensación. Que esa es la gracia. Es claro, es decir, uno puede bloquear la sensación que va al cerebro o el bloqueo motor que paraliza las extremidades. Mira, nosotros estamos viendo ahí una
super imagen. Esta imagen es una imagen de una crioterapia como la gente la conoce habitualmente. La crioterapia, para poder contarle un poquito a nuestros amigos, cuando uno habla de crioterapia, uno inmediatamente se imagina lo que estamos viendo ahí en pantalla, que es lo que se utiliza con nitrógeno. El nitrógeno líquido, al vaporizarse, congela la piel. Y los dermatólogos, nosotros los cirujanos plásticos, lo usamos muchísimo para tratar lesiones, como por ejemplo verrugas, lunares, ciertos tipos de manchas, tal como estamos viendo ahí, que uno congela, y al congelar uno hace que toda la primera capa de la piel se muera, se caiga y salga piel sana. Pero esto es muy distinto a lo que le vamos a preguntar al doctor Salina ahora, que es una crioterapia para poder tratar la inflamación. Yo lo viví en carne propia, tuve un accidente hace unos poquitos meses, le pasé unas imágenes ahí a nuestro productor para que las pueda mostrar, donde tuve una herida importante. Inmediatamente el doctor Salinas me aplicó esta crioterapia, que es esta nueva terapia que les vamos a mostrar en una pequeña cápsula, cómo se hace, cómo se aplica. Y ustedes van a ver en esta imagen que van a presentar cómo estoy en el día 1, el día 4, 5, 6, hasta el día 10, con una recuperación brutal. Y esta recuperación, donde prácticamente no tuve moretones, con una cicatriz que hoy día, si yo les cuento, mira, justo aquí tienes que acercarte y mirar algo, no se nota nada. Por lo tanto, la crioterapia a nosotros nos ha permitido poder tener una evolución y una recuperación mucho más rápida para todos nuestros pacientes. ¿Cuál es el concepto de esta crioterapia? Que es distinto a lo que estábamos viendo recién de esta crioterapia de nitrógeno. Esta crioterapia que se hace para poder congelar esta zona de grandes zonas. ¿Cuál es el concepto teórico de esto? El concepto general es básicamente el mismo, o sea, la utilización del frío o congelamiento para tratar lesiones. En el caso de la crioanalgesia o crioterapia para disminuir la inflamación, es un congelamiento que se hace en zonas traumáticas, ya sea... Mira Hugo, perdón la interrupción, sí. Mira qué increíble. ¿Te acuerdas cuando tú me aplicaste? Eso es al tercer, cuarto día. Mira qué increíble. En la zona lesionada, ya sea traumática o quirúrgica, ¿cierto? Se aplica frío a menos 60 grados mediante la vaporización ya sea de CO2 o de óxido nitroso, que son dos elementos gaseosos que ahora, esta crioterapia primero produce una vasoconstricción de la zona traumatizada o intervenida, y posteriormente durante 2 minutos a menos 60 grados, ¿cierto? Entonces después se hace un procedimiento de descongelamiento. Y esta vasoconstricción seguida de una vasodilatación que es bastante importante. La vasodilatación, esa arrastra todos los contenidos inflamatorios fuera de la zona lesionada. O sea, primero se aprietan los tejidos, se contraen, se vasocontraen, es decir, las arteriolas, venas se achican y después se abren. Se abren, exactamente. Y ahí se llevan todos estos restos de inflamación. Exacto. Tenemos también una pequeña cápsula donde podemos ver cómo se aplica, para que ustedes vayan conociendo un poco cómo es esta máquina, cómo se aplica, para que se puedan dar cuenta que es completamente indoloro y que genera un cambio impresionante en la velocidad de recuperación de los tejidos, que es por lo que tú decías, que primero esto se achican los tejidos, después se expande toda la circulación llevándose todas estas toxinas de la inflamación. ¿Y cuántas sesiones? Mira, ahí tenemos la máquina. Cuéntanos un poquito, Hugo, en qué consiste eso. Bueno, esa es la máquina que ahí se está aplicando, digamos, este congelamiento en este caso, es como un gas. Es un gas. Esa máquina lo procesa a medida que va pasando por la máquina y lo va enfriando de acuerdo a un principio físico, de presión y velocidad de salida y de diámetro de salida del gas.
Por eso es un principio físico. ¿Y cuánto genera de temperatura eso? Menos 60 grados. Menos 60 Menos grados. 60 grados. Y por eso es Puede tan llegar un poco más. importante cómo se va moviendo en la aplicación. Claro, exactamente, porque tú al aplicarlo tienes que irlo como dibujando la zona traumática o pincelando la zona traumática de tal forma que no quede en un solo lugar y no vaya a producir un daño, una quemadura, por ejemplo, que sí se puede producir eventualmente cuando no hay experiencia, cuando no hay una enseñanza previa del equipamiento. Y esto va a generar una vasoconstricción, es decir, que las arterias y venas se achican por el frío. Exacto, exacto. Y después, una vez que ya dejo de aplicar, se produce esta dilatación cuando recupera a los 2 minutos. O sea, es corta la sesión. Corto, sí, sí. Se congela 2 minutos y se mantiene la cánula otros 2 minutos, pero ya descongelando, subiendo la temperatura. Y se produce inmediatamente el congelamiento y la vasodilatación. O sea, estas sesiones pueden durar 3, 4 minutos, sí, poco. Perfectamente. ¿Y cuántas sesiones uno necesitaría como para poder ver un cambio? Claro, depende del área traumatizada o intervenida quirúrgicamente. Si, por ejemplo, podemos tomar un ejemplo de una rinoplastía que con 2 sesiones separadas, ¿cierto? Por un día. Incluso nosotros hacemos estas sesiones al día siguiente de la intervención, o sea, bien precozmente. Y son 2 sesiones en total, día por medio o día seguido. Y si la zona de quirúrgica o traumatizada es muy amplia, ya se pueden emplear más sesiones, 4 o 6 sesiones. Bueno, contarles, amigos, que a todos nuestros pacientes en su postoperatorio nosotros estamos aplicando esta tecnología y a todos nuestros pacientes estamos haciéndoles crioterapia. Antes lo hacíamos solamente algunos, pero la verdad tengo que reconocer que después de que Hugo aplicó su máquina después de mi accidente, me di cuenta de que no teníamos por qué negarle esta posibilidad a todos nuestros pacientes. Y todos nuestros pacientes, independiente de la cirugía, le hacemos crioterapia. Y muchas veces, como dice Hugo, partimos con 2 sesiones, pero en general terminamos muy frecuentemente más, que pueden ser hasta 5 sesiones. O 6, a veces. O 6, sí. que se genera una mejoría brutal, impresionante. Ahora, el otro importante de la crioanalgesia es la sensación placentera que produce de calmar la ansiedad y obviamente disminuir el dolor. Si no llegan los elementos inflamatorios a la zona traumatizada, entonces, que son los que producen el dolor, sensibilizan las terminaciones nerviosas, entonces el paciente va a tener menos dolor, mucho menos dolor. O sea, no es solo para la inflamación. Recién estábamos conversando de que el frío a menos 60 rápidamente genera esta constricción, es decir, que las arterias y las venas se aprieten, con lo que se pone todo más blanco, y cuando para la aplicación esto se dilata, se abren y se llevan todas las toxinas que hacen la inflamación. Pero además tiene un efecto de calmar el dolor. Exactamente, porque las moléculas que producen el dolor y sensibilizan a los nervios sensitivos, ¿cierto?, que transmiten el dolor, los bloquean, entonces produce por efecto bioquímico, ¿cierto?, o efecto molecular, abole o disminuye el dolor. Sobre todo para los pacientes, por ejemplo, que se hacen grandes liposucciones. La liposucción yo creo que es una de las cirugías que más le molesta a los pacientes, que más les duele. Sí, es bien interesante la liposucción, sobre todo en el dorso. Bueno, lo que se hace habitualmente es liposucción de tronco, ¿cierto?, anterior-posterior, pero con el pasar del tiempo nosotros nos hemos dado cuenta que el paciente en la liposucción dorsal en la espalda, necesita aumentarlo, requiere más anestesia. O sea, en la zona más sensible. Exacto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que acá, en la espalda, en el torso, en esta parte, está el máximo de células que transmiten el dolor, que son células nerviosas, que se llaman nociceptores, y la cantidad de nociceptores en esa zona es inmensa. Y si tú aplicas como tú aplicas la liposucción en varios segmentos del tronco posterior, entonces el área que abarca el estímulo de las células nerviosas es muy grande y hay una gran cantidad. Entonces
esos pacientes se benefician, yo diría que 100%, hacerles crioterapia. Habitualmente esos pacientes hacemos 6 sesiones. Bueno, pero también tenemos que contarles, amigos, de que eh, con Hugo, que tenemos la suerte de poder trabajar juntos, hemos implementado un protocolo, sobre todo para pacientes de abdominoplastía con liposucción o liposucción, donde Hugo los premedica con pregabalina. La pregabalina es un excelente medicamento que se consume para muchísimas enfermedades o patologías, como fibromialgia, dolores nerviosos, incluso cuando uno tiene distintas patologías. Pero, por ejemplo, Hugo, ¿con cuánto partes cuando empezamos a premedicar el paciente? ¿Por qué es importante darle antes el remedio y por qué con dosis más baja? Claro, la pregabalina es un buen medicamento que se ha utilizado mucho estos últimos años para tratar el dolor neuropático. Es aquel derivado por la lesión misma de un nervio. Y porque eso es lo que hace la cirugía en el fondo, al hacer la liposucción, va pasando a llevar los nervios, los pequeños nervios de la piel. Bueno, en la pregabalina hay que tener cuidado en su uso. Nosotros partimos con pequeñas dosis para acostumbrar al paciente a este medicamento, que llegue impregnado en bajas dosis, porque nos va a servir de prevención del dolor postoperatorio en dosis bajitas. Nosotros usamos 50 miligramos y para otras enfermedades u otros especialistas usan dosis más altas, pero no es necesario. Es necesario usar dosis altas. Entonces el paciente llega, por una parte llega más tranquilo, más sedado, porque también tiene un efecto de disminución de la ansiedad previo a una intervención quirúrgica, y previene la respuesta del cuerpo al dolor. Obviamente después le aumentamos la dosis después de la operación, pero preoperatorio los medicamos a todos los pacientes. O sea, es un tratamiento donde primero hay una prevención, después hay un tratamiento y después hay una continuación de donde se van mezclando las distintas estrategias, porque como dice Hugo, el hecho de premedicar a un paciente, cargarlo, que el paciente se vaya acostumbrando a la dosis, que se vaya impregnando de la dosis, permite que cuando ya se genere el estímulo, ya esté el medicamento en el cuerpo funcionando. Por lo tanto, claramente el resultado va a ser mucho mejor. Claro, ahí sí es interesante este medicamento, porque han salido artículos últimamente en este año que como que rechazan, digamos, el uso y que ha causado problemas, pero en la dosis que nosotros lo usamos no debería por qué causar problemas. Es más, uno siempre le pregunta al paciente cuál es su actividad. Por ejemplo, el otro día, una paciente me dijo que ella manejaba un bus de transporte escolar. Entonces, obviamente, a ella hay que hacerle un tratamiento previo especial. No puede tomar grandes dosis, porque imagínate el riesgo. Porque produce un poquito de somnolencia, un día. Entonces, la conversación con el paciente y el acercamiento, digamos, a su entorno, a su perioperatorio, o sea, es decir, todos los acontecimientos que suceden antes, durante y después de una operación, tiene que ser investigado, conversarlo con el paciente. Obviamente que Esteban a lo mejor no tiene tanto tiempo para hacer todo eso, pero estamos de acuerdo al protocolo, eso lo hago yo, y posteriormente hacemos la crioterapia en el postoperatorio, que lo hace otra persona, ¿te fijas? Entonces trabajamos en equipo muy bien. O sea, se hace un trabajo en equipo donde es fundamental no solo la evaluación que hace el cirujano previamente, sino que además lo que se llama la consulta preanestésica, es decir, donde el doctor Salinas como anestesista evalúa todos los exámenes para ver si cumple con todas las condiciones y están dados los patrones de seguridad necesarios para poder hacer una cirugía de bajo riesgo, ya que todas las cirugías tienen riesgo, pero obviamente uno tiene que buscar el menor riesgo posible. Y pueden haber muchos detalles que para uno como cirujano puede no llamar mucho la atención, que para un especialista en
reanimación puede ser un poquito distinto. Por eso es fundamental que varios ojos vayan viendo los exámenes, junto con la premedicación. Pero vamos respondiendo algunas preguntas que ustedes nos han hecho, amigos, durante toda la semana. Y ya respondimos la primera pregunta que nos hizo Anabel Yáñez. Nos preguntó qué es lo que era el dolor crónico, que ya lo respondimos. Anabel, el dolor crónico, como dice el doctor Salina, es este dolor que está por más de 3 meses. Tenemos acá una pregunta que es genial, que es en relación a lo que estábamos conversando recién de la crioterapia. Y dice, si yo me caí, ¿puedo hacerme crioterapia? Cecilia nos está preguntando, Cecilia Araya nos pregunta si es que una persona que se cayó puede hacerse crioterapia. Yo creo que sí, pero Cecilia, por favor, cuéntanos un poquito cuándo te caíste. Claro, para complementar la pregunta de hola Cecilia, ¿cómo estás? Hay que ver el grado de hematoma que tuviste, cuál es la zona que está lesionada, para yo poder dar una respuesta de cuántas, si es que se puede, y cuántas sesiones son. Pero en general, lo que hemos estado conversando, que la crioterapia es para eventos agudos. Exactamente, sí, agudo. Es decir, si yo me caí y han pasado 1, 2, 3 días, no sé hasta cuántos días se debiera recomendar. Bueno, la inflamación son 10 días. 10 días. Sí, 7 días. Idealmente los primeros 3, 4 días. Claro. Para poder notar el mayor efecto, Cecilia, dentro de los primeros 3, 4 días, debieras poder acercarte para que te podamos ayudar con la crioterapia. Claro. Rodrigo aquí nos pregunta y nos dice, yo me operé de una pierna, probablemente fue una fractura que tuvo, y quedó con un dolor en un nervio. ¿Qué tratamiento existe? ¿La crioterapia se puede aplicar? ¿O existen otros tratamientos que como anestesista experto en dolor puede hacer para este dolor que tiene Rodrigo en su pie después de esta cirugía y que prácticamente dice acá que no lo deja ni ponerse un zapato? Bueno, efectivamente lo más probable es que Rodrigo tenga un dolor neuropático que se clasifica en que, claro, uno puede... ¿Qué es lo que pasa con este tipo de dolor después de una cirugía? Dolor persistente después de cirugía. Obviamente se opta por lo clásico, digamos, medicamentos y kinesiología, rehabilitación. Pero si tú te vas a hacer una rehabilitación y tienes dolor, o sea, es un círculo vicioso, porque yo no me puedo hacer una kinesioterapia con dolor, si me aumenta el dolor. Muchas veces los pacientes salen más inflamados después de una... Entonces, lo que hay que hacer ahí es bloquear el nervio sensitivo que le está produciendo el dolor. Y ese tratamiento, que también es con frío, con el mismo sistema, pero se hace a través de una aguja dirigida al nervio sensitivo. Específico. Y es nervio sensitivo, no motor, es decir, no hay una alteración motora. Y eso lo haces con una ecografía, es decir, dirigidamente identificando el nervio específico que está produciendo el dolor. Exactamente. Vamos con ecografía o alguna oportunidad con radiología, pero nosotros en nuestro centro hacemos con ecografía todos los bloqueos. Y se congela el nervio, que no significa que se muera el nervio, sino que deja de funcionar. El nervio no transmite el dolor. Se recupera en 8 meses, durante el cual el paciente puede tener un alivio debido a la evolución misma, digamos, de la lesión. Y ese puede ser un problema de un atrapamiento de un nervio, o puede ser que el nervio haya crecido y haya formado un neuroma. Son las dos posibilidades para Rodrigo. Porque lo que Rodrigo pregunta es muy habitual que muchas veces los pacientes se operen de fracturas, muchas cirugías traumatológicas, que es normal quedar con algunas molestias, claro. Que esas molestias persisten durante la recuperación, la kinesiología, pero claro, como decía Hugo, después de 3 meses, cuando esto ya pasó, uno puede pedirle ayuda al anestesiólogo experto en dolor para poder bloquear específicamente ese nervio y poder tener una mejor calidad de vida. Bueno, nosotros tenemos pacientes que hemos hecho ahí
Me acuerdo perfectamente que habitualmente son personas jóvenes, productivas, en su edad productiva, que si el dolor es tan intenso que le produce otros problemas de tipo emocional, por ansiedad o estrés, caen en un círculo vicioso que no es bueno. O sea, el dolor hay que controlarlo de todas maneras. Porque el dolor es sumamente irritativo y es esperable que una persona que tiene dolor crónico haga que sea una persona que tenga peor temperamento, que explote fácilmente, que esté de mal Exacto. humor. ¿Por qué? Porque el dolor irrita. Nadie tiene que vivir con dolor. Ya, exacto. Amigos, queremos darle las gracias a doctor Hugo Salinas, Encantado. anestesiólogo, experto en dolor, que no solo nos habló de acupuntura, no solo nos habló de esta nueva tecnología de la crioterapia, que yo tuve la suerte de poder vivir en mi cara y que tuve un resultado espectacular y que le aplicamos a todos nuestros pacientes en nuestros protocolos. Y si es que alguno de ustedes tiene algún familiar, algún amigo o alguno de ustedes tiene algún accidente, una contusión, una caída, un golpe y requiere de los servicios de crioterapia, ya saben, doctor Salinas, aquí vamos a dejar las redes sociales donde pueden ubicarlo en Guam Center para poder ver todos los tratamientos que ustedes necesiten, sobre todo cuando tienen un dolor crónico. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Palabra de doctor.